Mi nombre es Curro Rodríguez Montero y tengo 25 años y soy astrofísico, doctor en astrofísica, y trabajo como investigador independiente en la Universidad de Chicago. Yo no era una carrera que tenía clara y además ni consideraba una carrera astrofísica cuando yo estaba en bachillerato. No lo consideré nunca, pero cuando me regalaron un libro durante el bachillerato sobre agujeros negros y el tiempo curvo, de Kip Thorne, que ha sido premio Nobel hace poco de física, de repente me di cuenta de que lo que había querido toda mi vida hacer era eso. Y entonces se planteó la idea de que quería estudiar esa carrera que era astrofísica. La carrera de astrofísica no existía en España, pues también me fui fuera. Y la motivación era, no sé, a mí siempre me ha fascinado esa concepción de los objetos más complejos y fundamentales y más paradójicos que existen, y la astrofísica te da acceso a ese tipo de cosas. También como te da acceso, por ejemplo, cosas como la neurociencia, conocer la conciencia humana, o lo que es, yo qué sé, la filosofía, el concepto de la conciencia humana y esa idea de ser y demás. Entonces yo en la astrofísica pues me dio esa posibilidad de conocer un ente tan complejo y especial como lo que eran los astros del universo. No sé, yo mi infancia creo que fue una infancia de mucha curiosidad, de mucho juego, también creo que yo era muy curioso para una familia que era mucho más creativa, que a lo mejor yo siempre quise ser muy creativo, pero teníamos una influencia alrededor mía que era muy de creatividad. Y entonces siempre creo que combinaba un poco la idea de que la curiosidad y el conocimiento del mundo también requiere mucha creatividad y mucha intuición, y son cosas que se extraen de cosas como el arte, y a veces pensamos que no están incluidas en cosas como la ciencia y la investigación, pero creo que mi infancia estaba muy repleta de esa idea de probar cosas, descubrir cosas, de jugar, de que no había nada que tenía que seguir específicamente de una manera, y que, no sé, un disfrute por el mundo, por el universo y por las cosas que nos rodean. Entonces yo creo que mi infancia fue muy de, no sé, de jugar en jardín, de hacer cosas como películas con mis primas y con mis amigos y ese tipo de cosas, y entonces nunca me pareció que había una cosa específica que tenía que hacer. Entonces yo creo que mi infancia era mucho de la curiosidad. Estudié primero en un colegio privado en Medina del Jarafe, el Centro Cente María, que estuve allí hasta cuarto de la ESO, cuando un profesor me recomendó que yo tenía una variedad de intereses durante, sobre todo los últimos años de la ESO, en los que me sentía un poco comprimido en el currículo de un programa de bachillerato nacional. Me parecía siempre un sistema muy de memorizar y de seguir unos patrones muy claros, y entonces me recomendó la idea del bachillerato internacional, que lo hice en el Martínez Montañés, a la Gran Plaza, en Ciudad Jardín. Y ese bachillerato pues me abrió las puertas a lo que era un estudio mucho más amplio, de probar otras cosas y de alimentar esa curiosidad que te contaba antes. Y así estuve esos 2 últimos años de bachillerato hasta que me fui al Reino Unido a estudiar. Yo siempre había pensado que el estudiar fuera me iba a abrir no solamente posibilidades laborales y posibilidades de estudios diferentes a las que podía encontrar en España, sino también como que tenía una necesidad de conocer otros lugares, otras culturas, otros sistemas de educación, otras formas de aprender. Más por ese impulso siempre me ha gustado mucho probar cosas diferentes. Me ha gustado descubrir cómo podía encontrar la mejor manera no solamente de yo cómo trabajar, sino de cómo descubrir esas cosas que me interesaban. Y el hecho de estudiar fuera pues me permitía eso. Ya estuve fuera viviendo un poco de tiempo durante la ESO en Estados Unidos, y me di cuenta que me encantaba estar en un ambiente internacional, y sé que, por ejemplo, que el Reino Unido pues me permitía muchísimo más eso. Suena como muy rápido cuando empiezas a pensar, dices, ya si tengo 25 años, me cumplí 26 años y he acabado un doctorado y soy doctor en astrofísica, pero realmente son 8 años, y 8 años puede pasar muchas cosas. Lo que pasa es que el ritmo de educación en Inglaterra es como a veces un poco acelerado, y el tema de tener un máster de 1 año y demás, pero el proceso por pasar por estas universidades pues es diferente. También sí que es verdad que mi comparación se basa en lo que escucho de otros sitios y de otras personas que han estado, por ejemplo, se han quedado en España estudiando y demás, nunca lo que yo he vivido realmente, y no he estudiado ninguna formación superior después de lo que es el bachillerato en España. No tengo esa capacidad de comparación. Pero sí es verdad que
porque yo he disfrutado la forma de educar en este tipo de universidades, primero esa diversidad de clases que puedes elegir los primeros años, la posibilidad de probar muchas asignaturas y tener mucho acceso a lo que son los profesores en clases muy pequeñas, la idea de que realmente estás muy atendido y que tú como estudiante eres un componente fundamental de la universidad, como tendría que ser siempre, pero realmente en estas universidades te sientes así, te sientes como realmente la persona privilegiada en ese sistema. No es el profesor, ni es las personas que al fin y al cabo van a influenciar lo que es cómo se mueve el dinero en esa universidad, sino eres tú como estudiante, eres la parte fundamental. Y eso hace que realmente tu sensación de la universidad es mucho más diferente. Es una pregunta muy difícil, porque realmente yo en ese momento estaba en un proceso de descubrir qué ramas de la astrofísica quería moverme más. Yo sabía ya de hacía unos cuantos de años, creo yo, desde la carrera, que no quería hacer nada experimental ni observacional, porque ya quemé varios instrumentos en los laboratorios en mis primeros años de carrera y sabía que cualquier cosa que requiriese usar las manos no era lo mejor del mundo, entonces tenía que hacer algo teórico. Y estaba en decidir qué tipo de cosas teóricas quería hacer. Y hay cosas teóricas que son muy puramente matemáticas, de papel y lápiz y se queda ahí, y cosas matemáticas, pero que también usaban en el ordenador. Y yo siempre, como he tenido un aspecto muy tecnológico y de usar nuevas herramientas y sobre todo de la tecnología, pues me gustaba la idea de descubrir qué cosas computacionalmente podía hacer. Y entonces también he decidir en qué ramas de la astrofísica computacional y teórica me podía mover. Y Oxford era uno de los sitios magníficos para eso. Además de ser un departamento con una historia astrofísica increíblemente compleja y diversa y una universidad increíble, pues era un sitio que era perfecto para hacer este tipo de línea de investigación. A ver, una experiencia en una universidad como Oxford y Cambridge es que estás rodeado de una idealización increíble y un romanticismo que hemos vivido en películas y en series durante toda nuestra vida. Es como cuando se va una persona por primera vez a Nueva York. Tienes una imagen de cómo es la educación en un sitio como este y lo ves y vives y realmente se ve esa criatura a la vez y ves que es real. Pero después en el tema de educación, pues la educación, lo que yo he vivido es una educación que se basaba muchísimo en el luchar muchísimo por la superación personal. A veces es una superación que diría uno muy dura, por supuesto, porque son sitios en los que la educación es dura, pero realmente son lugares en los que te anima a la superación, porque estás rodeado de las mejores personas del mundo que trabajan en diferentes cosas. Entonces la cantidad de motivación que tienes para ellos es increíble. Las discusiones son profundamente enriquecedoras, son institutos también tan importantes que todo el mundo pasa por allí. Entonces estás en el centro del mundo de toda la investigación que se hace en tu rama en cualquier sitio del mundo. Entonces es privilegiado, es una posición privilegiada, te sientes privilegiado y por tanto te sienten con una necesidad y con unas ganas y una motivación para avanzar muchísimo más lo que quieres hacer. Mi tesis doctoral es un popurrí de temas porque a mí me sigue pareciendo que todas las ramas que he tocado de astrofísica, sobre todo la carrera, en el máster y después en el principio del doctorado, me han interesado, no tengo una cosa clarísima. Y en ese caso que era el mío, con esa necesidad de curiosidad de probar muchas cosas en la astrofísica, pues no voy a quedarme quieto con una cosa, el tema de la formación de galaxias era perfecto, y te explico por qué. Porque la formación de galaxias, las galaxias al fin y al cabo son un grupo de muchos objetos, de muchas estrellas, de muchos planetas, de muchas nubes de gas, de muchos agujeros negros, que se forman, crecen, evolucionan, mueren, se apagan y se destruyen durante la edad del universo. Son el objeto individual más grande que existe en el universo desde su principio hasta su final. Y por lo tanto me permitían muchísimo lo que era tocar muchísimas ramas de la astrofísica. Entonces uno de los grandes problemas de la astrofísica ahora mismo es cuando cogemos todas las herramientas de la física fundamentales de cómo funciona un átomo, cómo funciona la electricidad, cómo funciona un campo magnético, todo eso, y decimos, vale, con todos esos conocimientos fundamentales de la física que tenemos, las matemáticas que usamos para manejar nuestro mundo hoy en día, podemos predecir cómo se forma una galaxia desde el principio del universo. Pues llevamos básicamente casi 40 años intentando investigar cómo se produce eso y creamos nuestros propios mini universos ordenadores simulando cómo se debería formar el universo con esas leyes de la física. Y ajustamos esa ley de la física para que se vean las galaxias como las vemos hoy en día, ¿vale? Pero en el momento que tenemos telescopios como por ejemplo el James Webb Space Telescope, que puede mirar lo que es el principio del universo, vemos que las galaxias no tienen ningún sentido, no tienen nada de sentido con lo que predecimos con nuestros modelos, tienen
una cantidad de enriquecimiento de metales y de estrellas y formación de planetas que no podemos comprender. El universo es demasiado joven para que las galaxias se vean como tan viejas, como se ve nuestra Vía Láctea, por ejemplo. Entonces, estamos llegando a un punto en el que vemos que a lo mejor las leyes de la física como los conocemos se rompen en ese principio de universo, en ese universo después del Big Bang, turbulento, caótico y extremadamente caliente, que a lo mejor tenemos que revisar esas leyes de la física. Entonces, mi tesis busca eso, busca encontrar cuáles son las herramientas de la física que tenemos que añadir y que modificar para comprender cómo se forman las primeras galaxias del universo. Pues yo mismo, como ya he acabado el doctorado, pues me muevo ahora a una posición de investigador independiente en la Universidad de Chicago, en el Instituto Kavli para Física Cosmológica, y como una posición independiente de investigación, pues voy a moverme por muchas ramas, voy a seguir con esta manera mía de trabajar, de probar muchas cosas, pero sobre todo lo que quiero comprender es cómo se forman las primeras moléculas orgánicas en el universo, ¿vale? O sea que las moléculas orgánicas siempre se dice eso de que somos polvo de estrellas, no es un término que parezca como una película de romance, realmente es un término real. Realmente todos los elementos pesados, más pesados que el hidrógeno o el helio, se producen en la fusión de una estrella. Y las estrellas, para que liberen esos elementos, tienen que vivir su vida, tienen que morir y soltar esos elementos al medio interestelar, se llama, ¿vale? Entonces tienes que esperar tiempo. Pero nunca sabemos muy bien cómo de primero puede pasar eso, cuando es la primera vez que se producen esos elementos que dan lugar a moléculas orgánicas básicas, ni comprendemos realmente cuándo fue el primer momento en que se podía producir la vida. Y el trabajo que quiero yo continuar, esto lo que he estado haciendo, es comprender cómo esas primeras galaxias dan lugar a las primeras moléculas orgánicas y cuando se pudo producir la primera forma de vida en el universo. Yo lo que más disfruto es que para mí mi trabajo es realmente, tengo la suerte de encontrar un trabajo que es mi pasión y es una cosa que vivo con muchísimo disfrute y que además rige como yo veo el mundo y el universo y muchas cosas de la vida. Y a mí me encanta, aunque sea por una charla de 40-50 minutos, poder compartir eso con otras personas. Y es increíble cuando esa fascinación que yo, por ejemplo, siento cada día que trabajo en lo que hago y llevo sintiendo desde hace muchísimos años con lo que hago, verlo, por ejemplo, en las caras de unos niños de 8 años que descubren cómo se convierte en un espagueti cuando se acerca a un agujero negro, y eso es increíble, porque creo también que no solamente que les fascina eso exótico del universo, sino que también creo que es muy importante la sensación de humildad que nos da la astrofísica y crear esa sensación en las personas me parece como una de las labores o una de las labores más importantes que puedo tener en mi trabajo y creo que en mi carrera profesional. Pues sí, me gustaría, echo de menos casa siempre y después de tantos años, da igual el tiempo que pase y las cosas que descubres y lo mucho que viajas, yo soy muy de Sevilla y soy muy sevillano y me gusta mucho lo que es vivir en casa. Lo que pasa es que el mundo de la investigación en España es mucho más limitado y ahora mismo estoy en un proceso de mi carrera en el que estoy creciendo, estoy descubriendo y las puertas se me abren por todos lados y es un momento en el que realmente volver a España sería estancarme en algo. Y yo quiero tener suficiente libertad por la posición que he alcanzado en mi carrera como para poder continuar decidiendo en qué investigo y cómo trabajo y no recortarme en cómo manejo yo las cosas, que es lo que me pasaría, por ejemplo, si volviese a España. Me ofrecieron, por ejemplo, una posición en Barcelona hace unos meses y la rechacé porque me encontraba en esa situación. Podía volver a casa, un poco más cercano a casa y el estilo de vida que me gusta, pero me encontraba un poco con el terror de qué voy a poder hacer, de poder tener investigadores conmigo, cómo voy a poder viajar, voy a tener dinero para tener más ordenadores, voy a tener dinero para contratar estudiantes. Entonces ese terror pues todavía lo tengo muy cerca porque no tengo suficiente experiencia ni posición de carrera como para poder pedir cosas más grandes. Entonces me gustaría algún día, por supuesto. Pues creo que siempre cualquier persona que preguntes en el mundo de la investigación te va a decir que es algo que siempre está muy corto. Está muy corto porque realmente lo último es lo que pensamos. Y al igual que, por ejemplo, cuando tuvimos la crisis de 2008, la gente lo que menos gastaba era, por ejemplo, en arte, lo que menos después se gastó también era en financiación de investigación. Son cosas que cortamos muy rápido, porque siempre las consideramos como secundarias, como que son esas investigaciones fundamentales, sobre todo además las más fundamentales. No sé, no estoy diciéndote, por ejemplo, investigación sobre un nuevo combustible ecológico, estoy diciéndote investigaciones en cosas fundamentales como, por ejemplo, cómo funciona un agujero negro, ¿vale?
tienen muy poco atractivo para lo que es el público. Entonces siempre es lo último que se vuelve a recuperar en procesos de dificultades como lo que hemos pasado, por ejemplo, después de la pandemia. Entonces creo que es algo que en España sobre todo se está quedando muy atrás y sigue quedando muy atrás con respecto a otros países. Y además seguimos teniendo una necesidad muy gorda de unir todo lo que es un sistema de universidad muy a la antigua en cómo se construye la idea de un catedrático, de un profesor, con la investigación. Y todavía no sabemos muy bien separar lo que son los centros de investigación y lo que son las plazas realmente de investigador de lo que es la plaza de un profesor. Lo que crea, por ejemplo, muchas posiciones de profesores que no deberían estar cubiertas por un investigador y un investigador que no debería ser profesor. Y eso se sigue alimentando mucho, y creo que eso todavía a España le queda mucho por recuperarse y ponerse a niveles como otros países de Europa y del mundo. Lo que hace que realmente todavía temo mucho el hecho de volver a casa. ¿Qué va? Lo gracioso de estas cosas es que, por ejemplo, hay becas de España para lo que son estudios en el extranjero de estilo másters, que no te permiten cogerla si ya has estudiado la carrera en el extranjero. Y vale, lo entiendes porque, bueno, porque aquí estas posibilidades de las personas que no han tenido la suerte, como yo, de estudiar toda su carrera fuera. Pero realmente no hay posibilidades de otro tipo de becas para las personas que ya han estado fuera. La cantidad de condicionamientos y requerimientos que tienen muchas de las becas que salen de España hacen que realmente es muy poco la posibilidad de que siempre tengas algo disponible para ti. Entonces, estás limitado y sí, es realmente ridículo, me parece, el hecho de que yo llevo ya 8 años fuera y he conseguido las cosas que he conseguido y he estado en las posiciones en las que he estado, y yo nunca he tenido una ayuda de ningún centro de investigación, ninguna institución gubernamental para mis estudios y para mi investigación. Y creo que por ahora tiene pinta de que vaya a ser así. Entonces, bueno, son otras las razones por las cuales yo tengo ese descontento con lo que es España. Me siento muchísimo más valorado en un sitio como Chicago que lo que puedo ser, por ejemplo, en mi propio hogar. Pues yo creo que es muy difícil dejar de pensar en las cosas que pienso yo, también porque es lo que te contaba antes, que creo que como mi trabajo es una parte de mí y de cómo veo el mundo. Y sí que es verdad que cuando estoy de vacaciones y no tengo ordenado delante, mis ideas de curiosidad y de investigación se abren muchísimo más de lo que son las fronteras de la astrofísica, y pienso en muchas de las cosas que me interesan. Y pienso en ideas de investigación que se me saldrían simplemente de todo mi trabajo que yo hago ahora mismo. Pero soy una persona que está continuamente pensando en cosas. Y además porque tengo cuestiones y dudas en mi cabeza sobre cosas que he hecho y cosas que quiero hacer en el futuro que siempre están ahí rulando. Y además realmente el descanso de unas vacaciones me da a veces perspectivas sobre mi trabajo y sobre las cosas que hago que no puedo conseguir nunca cuando estoy en el ambiente de mi departamento, ni de mis conferencias, ni nada. Entonces tiene también su valor. Entonces, descanso, pero es imposible, creo yo, desconectar completamente porque creo que es una parte de mí. Sí, me gustaría. Creo que esa fascinación por el espacio siempre me lleva a querer ir más lejos. Y es también terrorífico, pero creo que pocas visiones hay tan increíblemente únicas como el hecho, por ejemplo, de ver la Tierra desde el espacio y contemplar lo que es esta burbuja tan perfecta de paraíso que tenemos, con lo inerte y lo difícil y lo imposible de la inmensidad del universo. Y creo que el viajar al espacio te brinda unas posibilidades que no todo ser humano ha tenido, y que realmente nos va a seguir abriendo, ojalá, la mente con respecto a cómo debemos tratar nuestro planeta y cómo debemos tratar nuestra humanidad. Yo creo que siempre se recuerda mucho el hecho de cómo tienes que trabajar tus asignaturas para que tú no tengas problemas después de irte a la universidad que quieras, de conseguir las notas, porque vivimos un mundo en un sistema educativo que eso continuamente es lo necesario. Vale, sí, importante, ok, no podemos salir de ese mundo y es muy difícil cambiarlo solamente una persona, ¿verdad? Pero creo que hay cosas mucho más importantes. No debes nunca, a ninguna edad creo yo, ni a la mía, a la que estoy haciendo un trabajo en el que pienso realmente que esto es lo mío, dejar que una cosa te defina. La vida hay que probar, hay que descubrir, y el cerebro hay que tener lo más plástico posible, y nunca sabes cómo una forma de pensar, una forma de trabajar en algo te va a cambiar otro tipo de forma de trabajar. Y creo que una de las cosas que a mí más valor ha tenido es
esa diversidad de cosas por ejemplo, he tenido en mi casa, en mi educación, en las cosas extraescolares que he hecho o en los ambientes en los que me he movido. Y creo que es eso, hay que nunca dejes que algo te defina como lo fundamental que eres tú y que es muy importante probar muchas cosas, muchos trabajos, muchas carreras, muchas pasiones y hobbies.